experiencia que el nuevo código en su aplicación está dejando en los distritos judiciales donde ya opera plenamente es una experiencia bastante satisfactoria. En Guaura, por ejemplo, un juicio público y oral con todo lo que comprende, actuación probatoria, etc., no por conclusión anticipada, sino con todas sus secuencias y pasos, no dura, por más complejo que sea, más de 4 días. Y cuando el Ministerio Público de Guaura elabora una estrategia o un plan de investigación en forma eficaz y eficiente, ya no necesita ni siquiera llegar al juicio, toma salidas alternativas, toma atajos y abrevia las causas a través, por ejemplo, de la llamada terminación. Luego de haber tendido puentes con el imputado, su defensor y también el agraviado para que luego no existan reclamos. Y se han dado casos en los cuales un hecho, por ejemplo, de robo, ha concluido desde que se puso en detención al infractor hasta que se terminó anticipadamente con la causa, ha durado no más de 8 horas. O sea, no se ha requerido ni siquiera de un día para terminar un caso definitivamente. La estrategia del fiscal, la planificación apropiada para reunir todos los elementos de convicción que contundentemente le permitan elaborar un caso y con esa contundencia acercarse al imputado, a su defensor y a la víctima para promover una salida antelada. Y en términos de reparación civil, de indemnización, que es lo que las víctimas en el viejo sistema casi nunca reciben, a través de la labor del Ministerio Público y de estas salidas negociadas basadas en el derecho penal premial, puesto que la terminación anticipada tiene premios de reducción de pena, que ustedes saben, gracias a la estrategia fiscal, en el acuerdo se incluye siempre el interés resarcitorio o de indemnización de la víctima, por supuesto no al 100%, pero de una manera aceptable para que la víctima en ese mismo momento va a ser resarcida, que va a recuperar algo de lo que ha perdido y que eso se lo está garantizando el Poder Judicial a través de una sentencia condenatoria que aprobó el acuerdo entre el acusador o el fiscal y el imputado. Entonces, también los resultados son
son positivos para la vida. Y otro resultado más que yo me serviría mencionar tiene que ver con el porcentaje y la distribución del mismo cuando nos referimos a los internos o reos en cárcel. Hay estudios como el de la Defensoría del Pueblo y del INPE que nos indican que están presos más de 30.000 personas, bastante más de 30.000, pero que de todos ellos el 70%, o sea, la gran mayoría, son procesados, lo que constituye una afrenta para un sistema democrático, porque si un procesado es presumido inocente mientras no es declarado culpable en razón de un juicio y una sentencia, ¿por qué tiene que estar preso? Si aún podemos admitir ciertos casos excepcionales, gravísimos, etcétera, donde hay peligro procesal enorme, pero como excepción. ¿Cómo la regla puede ser que en la cárcel estén los que no deben estar y la excepción sea que están en menor medida los que sí debiesen estar, o sea, los condenados? 70% de procesados presos contra 30% de condenados presos. ¿Qué quiere decir? Que el sistema no funciona, que los procesos duran demasiado tiempo y que por lo tanto la situación de los procesados no se resuelve dentro del tiempo razonable. Pero en Guaura, donde ya el código se aplique desde 2006, esta relación ha cambiado. Ahora el Guacho, que agrupa a los internos de ese distrito judicial, la mayoría son condenados, sentenciados, y la minoría son procesados. Algo que no es frecuente ver en el Perú. Y lo propio está ocurriendo, lo propio está sucediendo en los otros distritos judiciales que poco a poco van asentando la aplicación del nuevo Código Procesal. De modo que yo no vengo a hablar de teorías, utopías o de ideales, de buenos propósitos. Vengo a hablar de realidades, de un nuevo modelo procesal penal que ya está en práctica y de operadores o actores fiscales, judiciales, abogados y policías que ya tienen un nuevo estilo de trabajo. No se rigen por las viejas y caducas reglas de nuestro Código del 39 y mucho menos por esa patología procesal penal que es el procedimiento sumario, que no tiene ni siquiera etapa de juzgamiento y que permite que quien investiga sea a la vez quien sentencie, rompiendo la imparcialidad objetiva que todo juez debe tener. Eso ha desaparecido por completo con el nuevo código. No existe. Auto de apertura de instrucción ya no existe.
su reemplazo hay un mecanismo ingenioso, coherente, sistemático, eficiente y eficaz. Además, garantizador y promotor de la contradicción como manifestación propia del litigio o del enfrentamiento de las pretensiones procesales. Una de ellas, la del fiscal, la pretensión punitiva, y otra, la del acusado, la pretensión liberal. Vengo a hablar entonces, señores, sobre realidades, sobre experiencias, que ya ha dado origen inclusive a dos resoluciones de casación, dos sentencias casatorias pronunciadas por la Sala Penal Suprema Permanente en el año 2007 y en el año 2008. Y claro que hay muchísimas más que están pendientes de resolverse. La número 1 del 2007, que nos enseña a todos los que aplicamos el nuevo código cómo debe llevarse adelante una audiencia de determinación de prisión preventiva y cuándo en esa audiencia se puede admitir que no esté presente el reo y que solo intervenga su defensor y los demás interesados, obviamente entre ellos el fiscal. Solo hay determinados casos en los que en esa audiencia se puede ausencia o no presencia del imputado, porque la regla es que en esa audiencia siempre debe estar el imputado para ser escuchado, además de su defensor. Esa casación número 1 del 2007, guión Guaura, nos dice cómo debe ser una audiencia. Nos indica cómo la privación de libertad no se puede hacer por escrito, como ahora pasa. Díganme, hoy día, denuncia fiscal, ¿no es cierto?, sobre la base de lo que se ha investigado con la policía, una vez que se produjo la noticia criminal. Y entonces el fiscal dice, bueno, acá yo creo que hay que denunciar, y denuncia. ¿Quién ha estado en contacto con la noticia criminal? ¿Quién ha llevado adelante actos urgentes e inaplazables relacionados con esa noticia criminal? El fiscal y la policía, ¿no es cierto? Y luego, con la denuncia fiscal, todo se le al operador que nada tiene de relación directa con la noticia criminal ni con los actos de investigación preliminares, el señor juez. Todo se le manda por escrito y el señor juez, por escrito, decide si una persona va presa o queda en comparecencia. Lo escucha, le da oportunidad a que se discuta si se reúnen los requisitos del artículo 135 del Código del 91, o todo es por escrito. En el nuevo código eso es inaceptable. En el nuevo código el fiscal tiene que pedir, no esperar, sino pedir
que se disponga la prisión preventiva y debe, además, miren, no solo pedir, sino esforzarse sostenido en los elementos de convicción que tenga, luego de trabajar con la policía. Digo, pedirle al juez la prisión preventiva y en audiencia fundamentar oralmente por qué pide esa prisión preventiva y convencer al juez. Pero no en solitario, sino en confrontación o contraposición a la otra parte. Al abogado defensor y al imputado, quien también podrán decir, señor, no deben tomarse en cuenta los elementos de convicción del fiscal en el que se basa para que me manden preso. ¿Por qué? Porque fueron realizados irregularmente. Por ejemplo, no me advirtieron de mis derechos, me hicieron declarar sin abogado, el reconocimiento no se hizo en ruedas, me metieron a mi casa sin orden judicial. Así que todo lo que trae el fiscal en este momento para convencerlo a usted, juez, de que me mande a prisión, no tiene valor. Y yo reclamo que eso se excluya. Porque ahora rige la llamada regla de exclusión de todo aquello que se haya obtenido inválidamente o de manera irregular o violando derechos humanos. Y entonces, en la audiencia, se van a ver a cada uno de los actores y el público. De modo que cada quien habrá de sostener su posición, defenderla, combatirla del otro, y luego el juez hará todas las preguntas o inquirirá sobre todo lo que él crea pertinente para decidir. Le dirá al fiscal, por ejemplo, oiga fiscal, correcto, está bien, ya entendí cuáles son sus elementos de convicción y ya también entendí el hecho grave, pero quisiera que me explique cómo acredita usted el peligro de fuga en este caso. Dígame usted de manera específica, ¿con qué acredita el peligro de fuga? Porque el abogado defensor dice que este señor tiene domicilio, tiene trabajo, tiene familia, tiene negocios, está arraigado en la sociedad. Y usted dice que hay peligro de fuga. ¿Dónde está la acreditación de eso, señor fiscal? Y si el fiscal, ese juez dirá, no hay prisión preventiva, hay comparecencia. Pero en audiencia pública, miren el enorme cambio, solo en ese aspecto. ¿Qué quiere decir? Que el modelo ha sido completamente reemplazado y que los estilos de trabajo y la cultura de los actores, servicios de justicia penal, también ha cambiado. Toda la forma de litigar que tenemos hasta ahora la tenemos que poner de cabeza.
porque todo ha sufrido un cambio diametral. Gracias a Dios, para bien. Porque la aplicación del código, ahí donde ya está vigente plenamente, está dando buenos resultados, está inimaginables. Entren ustedes a la página web del Ministerio Público y lean ahí en la parte donde dice Nuevo Código Procesal Penal el ranking de casos terminados de la manera más célebre. Creo que el ranking hasta ahora lo gana un caso que solo duró 4 horas para resolverse. Totalmente. Ahí está. Publicadas esas experiencias y anotados esos resultados. Tenemos un nuevo modelo y tenemos una nueva cultura procesal y además requerimos de nuevas herramientas de trabajo. Esas herramientas de trabajo que nos permitirán aplicar correctamente el código son las llamadas técnicas de litigación oral o litigación forense. El código que se dice acusatorio, garantizador y de tendencia adversativa, tiene una manifestación estructural. Es un complejo normativo con una estructura o vía procesal. Y la vía emblemática o la estructura definidora del nuevo código se llama proceso común. Ya no hay proceso ordinario, ya no hay proceso sumario, ya no existe eso. En el nuevo código hay una sola vía procesal, una sola estructura procesal que se llama proceso común. Todo el libro tercero del código se ocupa del llamado proceso común. Y ese proceso común tiene 3 momentos, 3 etapas. La investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juzgamiento. De los el más importante es el juzgamiento, y lo dice el propio código. No es una conclusión teórica, sino que el código dice, el juicio es la etapa principal del proceso común. Las anteriores etapas están a su servicio. Entonces, si yo quiero aplicar correctamente el nuevo código, tengo que entender sus institutos, sus etapas, finalidades. Tengo que saber qué hace en cada etapa cada sujeto procesal. El fiscal que hace la investigación preparatoria, qué hace en la etapa intermedia y qué hace en el juicio. ¿Lo mismo o tiene tareas muy diversas? El órgano jurisdiccional hace lo mismo en esas 3 etapas, tampoco. Y la defensa hace mucho menos. Por eso que es tan importante definir el perfil de cada sujeto procesal
y tener muy en cuenta cuál es la función que le toca a cada sujeto procesal en cada etapa. Quien no conozca el proceso común, mejor que se dedique a otra cosa, porque no va a poder intervenir en el nuevo proceso. Pero ¿cómo intervengo en el proceso común? Con herramientas apropiadas que se llaman técnicas de litigación. No es moda, no es que ahora queramos, en vez de abogados, oradores. No es que busquemos solo, como algunos dicen, imitar a los gringos en sus juicios, como se ve en las películas. No. Las técnicas de litigación están contempladas en el nuevo código. O sea, tienen base normativa, por lo tanto son de cumplimiento necesario para quien intervenga en un proceso común. Por ejemplo, juicio si no hay alegatos de entrada. ¿Quién debe hacer los alegatos de entrada? El fiscal y el defensor. ¿Qué contiene un alegato de entrada? Resume de la manera más clara, sucinta, directa, vívida, coherente, mi posición, mi pretensión procesal. ¿Y ante quién la dirijo? Ante un juez que hasta ese momento no conoce nada de la causa. O sea, el juez de juicio es un juez virgen, porque no ha intervenido en las etapas anteriores. Y lo preservamos virgen para que sea lo más imparcial posible en el juicio, porque él va a sentenciar. Y entonces, si él no conoce nada de la causa y es virgen en esa materia, ¿de quién debe recibir la primera información? De las partes. ¿Cómo? A través de los alegatos. Si un fiscal hace un alegato incoherente, desordenado, aburrido, extenso, creen que ese juez virgen que esté esperando información sobre la causa que va a sentenciar, va a ver con buenos ojos ese fiscal. Si un abogado defensor, en vez de hacer un alegato de entrada vívido, interesante, atractivo, convincente, hace un discurso, ¿creen que ese juez virgen que esté esperando información lo va a tener en cuenta? Miren nomás, como para empezar un juicio ya tenemos que manejar una técnica de litigación que se llama alegatos de entrada. Y luego, tenemos que pasar en el juicio a un momento estelar que se llama actuación probatoria. Yo, fiscal, en la etapa intermedia, dije, ofrezco estos medios de prueba, señor juez. La defensa hizo lo propio. Y luego de una audiencia, en la etapa intermedia, el juez dice, admitida, no admitida. Medio de prueba aceptado, no aceptado. Y así se elabora un menú probatorio
testigos, peritos, evidencia material, evidencia documental, es posible también reconstrucciones o inspecciones judiciales. Todo es actuación probatoria. Y cada parte, fiscal y defensa, es responsable por que actúen los medios de prueba que ofrecieron y les fueron admitidos. Entonces, el juez les dirá, ya los escuché, de entrada, más o menos tengo una idea de la posición de cada quien. Ahora tienen que probar lo que han dicho. E ingresamos a la actuación probatoria, empezando por el fiscal. Señor fiscal, usted que trae la acusación ha ofrecido 4 testigos, 2 peritos y le han sido admitidos. Así que vamos a pasar a su actuación. Primer testigo del fiscal, por lo general es el agraviado. Primer testigo de cara. Proceda, señor fiscal, a interrogar en público, en la audiencia, y oralmente, sin papeles. Porque si el fiscal prepara un interrogatorio escrito y no por leer, va a ser un mal interrogatorio y no va a obtener lo que quiere, que el testigo transmita información de calidad al juez virgen que está informando recién. Entonces, interrogar también es un arte. El interrogatorio directo o el interrogatorio de mis testigos y peritos, ese interrogatorio directo es otra técnica de litigación que está relacionada con la preparación. O sea, no es que ahora, no es como ahora, que va o no va el testigo y bueno, ya veremos qué le preguntamos. No. Como ese es mi testigo, yo lo ofrecí, yo tengo que preparar. Entonces, días antes del juicio, el fiscal tendrá que reunirse con todos sus testigos y peritos y tendrá que prepararlos, decirles qué debe